y resulta que lo espiritual viene a ser algo por el estilo. En ese sentido, la iglesia en general tenemos una gran parte de culpa, porque hemos hablado de lo espiritual de esa manera, como algo exterior a nuestras vidas, algo que hay que buscarle el lugar para que quepa entre todas nuestras actividades. Predicamos del reino de los cielos como algo que está por venir en un futuro muy lejano, y que cada uno de nosotros experimentará cuando se muera. Predicamos de esa manera y entonces la persona dice, pues eso no me sirve para nada en este día. Hoy yo tengo que ver de qué manera voy a trabajar, traer el recurso económico para mi casa. Tengo que ver de qué forma voy a alimentar a mis hijos, voy a educarlos. Así es que si me estás hablando del más allá, de cuando me muera, pues aguántame un poco, ¿verdad? Tengo tiempo. Algunos creen tener mucho tiempo por delante. Bueno, postergamos lo espiritual para más adelante. Otra forma de desvincular lo espiritual de lo material es decir, con que tú vengas el domingo es suficiente. Claro, ¿verdad? Y traigas tus diezmos y tus ofrendas. Y entonces puedes llevar a cabo tu vida tranquilo, feliz. Así es que lo espiritual, la iglesia, los pastores, hemos transmitido una idea errónea, que es algo para el más allá, para cuando te mueras. Es una especie de seguro. Más vale que te asegures que la eternidad estarás en el cielo. Así es que atiende lo espiritual en tu vida y mendigamos el tiempo como lo hiciera Agustín Lara en su tiempo, ¿verdad? El tiempo que te quede libre, si te es posible. No conocen esa canción, dedícalo a mí, ¿verdad? Lo espiritual. Pero ¿cuál es el punto de vista bíblico? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra sobre el reino de los cielos? Iniciamos la reunión de hoy. Efraín nos llevaba a Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús tiene una concepción distinta de lo que es lo espiritual. Él tiene una concepción diferente de la importancia y la relevancia de lo espiritual. No es pan o tortillas. Es ¿quieres comer o no quieres comer? Así de importante es lo espiritual. Es la sustancia. Si no tienes lo espiritual, no tienes nada. No es algo a escoger, es el todo de tu vida. Es lo primero, lo más importante, lo relevante, el reino de Dios y su justicia. Y dice y promete de esta manera que si tú buscas lo espiritual primero, todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Te recuerdas? Estaba hablando de la comida, del vestido, y junto con ellos diríamos las cosas de la vida. Es el orden. Jesús no está diciendo que comer no sea importante. Jesús no está diciendo que el vestido no sea importante. Dicho sea de paso, esto es un accesorio. Que me lo ponga o no, no pasa nada. Mis pantalones pues ya no son tan un accesorio, ¿verdad? Que yo los use o no, daría un espectáculo. Y aún más lo que está debajo de los pantalones. El reino de los cielos es fundamental, es esencia. ¿Quieres gozar de la vida? ¿Quieres vivir la vida? Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Ahora la cosa está en cuál es nuestro concepto del reino de los cielos. Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios. Así es que, ¿qué será el reino de Dios? El error de la iglesia es pensar en que es algo superfluo, algo ajeno a esta vida.
Jesús no está en contra de las cosas de esta vida, no está en contra de la política, la cultura, las artes, el conocimiento, la investigación científica. ¿Sí? Estoy hablando de la investigación científica. Dios no está enojado con la investigación, con la tecnología, con el dinero, las finanzas. Para el reino de los cielos, todas estas cosas son importantes. Deben de verse, deben de atenderse. Pastores, tenemos que dejar de hablar de lo espiritual como algo ajeno. Y tenemos que empezar a entender que lo que Dios está buscando es poner en orden las cosas. Busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente lo espiritual, que lo espiritual traiga orden a lo material. Esa es la petición de Jesús. No está diciendo, dejen, la política es del diablo y por eso nadie debe de participar en política. Eso es un gran error. Decirle a nuestros jóvenes, no estudies porque la ciencia es del diablo, es un gran error. La ciencia es de Dios. Decirle a nuestros jóvenes, no estudien leyes porque todos los abogados son corruptos, es un gran error. Decirles, todos tenemos que ser pobres, el dinero es malo, es un error. El concepto bíblico, el concepto de Jesús es muy, muy diferente. Erróneamente la iglesia hemos separado lo espiritual de lo material, hemos hecho que la gente piense en el cielo como algo muy lejano para cuando te mueras, pero Jesús piensa al revés, une lo espiritual y lo material. Nos dice que lo más importante es lo espiritual. Jesús nos enseña a pedir que el cielo venga a la tierra, no a sacar a la gente de la tierra. Y quizá uno de los pasajes más mal interpretados es Juan capítulo 18, y te pido que busques en tu Biblia el Evangelio según San Juan capítulo 18. En este pasaje está Jesús con Pilato. Pilato es un gobernante romano, tiene el poder, la representación del gobierno del imperio romano en esta zona del mundo en la que se encuentra Jesús. Y llevan a Jesús delante de él. Verso 33, ¿estás conmigo? Y dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Nota, Pilato tiene la autoridad del gobierno para liberar a Jesús. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Lo dices por ti mismo o alguien más te lo dijo? Pilatos reacciona y dice, yo no soy judío. Dime, ¿qué has hecho para que te entreguen a mí y te crucifique? Verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Este es el pasaje que llegamos a malentender. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, la mayor parte de la gente lo que interpreta de aquí es que Jesús no viene a reinar en este mundo. El gobierno de este mundo está lejos de las cosas espirituales.
Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así es que nosotros no pensamos en todo lo que el reino tiene que ver, en todo lo que una sociedad tiene que ver. Para que una sociedad subsista necesita un gobierno. Para que gobierno y sociedad subsista debe de haber el qué hacer, las cosas políticas, las cosas económicas, el divertirse. ¿Qué vamos a hacer domingo en la tarde? Pues vámonos a divertir. Algunos irán al cine, algunos irán con su familia de día de campo. ¿Es eso pecado? No, es parte del reino. El dinero que vas a usar para comprar y pagar cada una de esas cosas es parte del reino. ¿Qué es lo que hemos llegado a pensar? Lo espiritual, como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pues yo tengo que sobrevivir la vida aquí en esta tierra, esperar a morir, y cuando muera, entonces sí, estaré con Dios en su reino, y allá las cosas serán muy distintas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, nota, lo primero que dice es mi reino. Así es que Jesús está afirmando ser rey. Y cuando dice no es de este mundo, lo que está diciendo es que no se origina en este mundo. Su fuente no es de este mundo, pero es para este mundo. Está diciendo que su origen no es de China, no es de Japón, no es de Alemania. Su origen es de Dios, de los cielos, pero viene a la tierra a establecer el reino. Tenemos aquí a dos reyes. Permíteme pensar así de Pilato. Pilato, representante del gobierno romano, y Jesús, el rey del reino de los cielos. Dos ministros teniendo una plática diplomática, ¿verdad? No, para nada religiosa. Jesús está hablando del reino en la extensión de la palabra, no solamente de religión, sino está hablando de un orden político, económico, social distinto, que tiene prioridades diferentes, pero que se ocupan de las mismas cosas. Y en esa plática, Pilato entiende. Luego tú eres rey, y le hace la pregunta porque Jesús no está negando ser rey. Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Otra forma de interpretar esta parte es decir, tú lo has dicho, yo soy rey. Jesús jamás escondió sus intenciones. Jamás escondió la intención. ¿Qué es lo que dijo? Mi reino no se origina en esta tierra, pero tengo un reino que viene a esta tierra. Jesús nos enseñó a orar. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús no escondió que su reino, que se origina en un lugar llamado cielo, anhelamos que venga a esta tierra. De hecho, cuando comenzó su ministerio, su predicación fue: el reino de los cielos ha llegado. Aquí está presente. Algo que tenemos que quitar de nuestra mente es la parte religiosa y entender que el concepto reino de los cielos se refiere a lo espiritual, pero también se refiere a todo lo demás que hace de la vida lo que es la vida. No es algo que se le pega a la vida, es la vida. Jesús no esconde su intención de venir y conquistar esta tierra. No esconde su intención
de que todos los que somos ciudadanos del reino oremos al Padre y le digamos: venga tu reino a esta tierra, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Son palabras de mucho peso que tenemos que empezar a dimensionar, a aquilatar nuevamente. Lo que estamos pidiendo es una reforma de cómo se hacen las cosas. Estamos levantando la voz y tenemos que seguir levantando la voz en todas las esferas posibles. La política, una de ellas; la económica, otra más; la social, y decir: las cosas tienen que hacerse de una manera distinta. Señor, que tu voluntad se haga en esta tierra, en cada una de estas esferas de la vida. El reino de los cielos no está en contra de que tú compres una casa. El reino de los cielos no está en contra de que tú te cases. El reino de los cielos no está en contra de que tú eduques a tus hijos y busques la mejor educación para ellos. El reino de los cielos lo que hace es venir y poner orden en todas estas cosas. ¿Cuál es el orden que este mundo le pone a estas cosas? Bueno, el reino de este mundo, el reino de Satanás, está dominado por la carne, por la autogratificación, lo sensual, la autosuficiencia. Exalta a la criatura antes que al Creador, pretende negar al Creador, y es la forma en que busca la felicidad. ¿La felicidad es un pecado? No. ¿Cómo la buscas? ¿El mundo cómo la busca? Por el atajo, por lo sensual, por lo rapidito, por lo irresponsable, ¿verdad? Tómate tal cosa y verás qué padre tiempo pasas. ¿Cuál es el principio del reino de los cielos? ¿Quieres divertirte? Está bien. ¿Quieres gozar? Está bien. Solo haz las cosas en orden. Busca primeramente el reino de Dios en un concepto distinto al religioso, un concepto integral. ¿Quieres una estabilidad económica para tu familia? Está bien, es parte del reino de los cielos. ¿Quieres poseer tierra? Está bien, es parte del reino de los cielos. El asunto es cómo lo vas a hacer. El principio del mundo es: el que no tranza no avanza. El principio del mundo es: primero yo y luego yo. ¿Cuál es el principio de los cielos? Trabaja, sé productivo, sé honesto en todos tus negocios, dale a Dios lo que le corresponde. Es tremendo. El reino de Dios no está en contra de estas cosas, de la riqueza, del conocimiento, la aventura, la tecnología. Dios promueve estas cosas. El reino de Dios lo que hace es poner orden, y los principios son muy claros. Dios es primero. Tenemos un creador que está por encima de todas las cosas y está antes que la criatura. Los planes de Dios son más importantes que los tuyos y los míos. Así es que haremos bien en preguntarle a Dios: ¿cómo haré esto? En el reino de los cielos se coloca a Dios, sus planes, su voluntad, su palabra como lo primero. Dios, ¿cómo deben de hacerse las cosas? He estado leyendo algunas cosas sobre política, y es extraordinario cómo hay propuestas políticas y económicas actualmente muy diferentes a las que estamos llevando, que sus principios son bíblicos, sus principios son de Dios y pretenden ordenar la manera en que hacemos las cosas. Es extraordinario, no es algo que tengamos que esperar 500 años para que suceda. Estoy seguro que en esta generación a la que pertenecemos nosotros nos tocará ver una reforma en lo político, en lo económico y lo social. Hay gente pensante, gente que está haciendo propuestas tangibles de cómo debe de ser nuestro gobierno, de cómo debe de ser llevada nuestra economía, extraordinarias. ¿Qué es lo que hacemos? Poner a Dios primero. Su palabra
es infalible. Hay que estudiarla, hay que extraer de ahí lo que Dios dice y sus principios, aplicarlos al día de hoy. Uno de los principios del reino de los cielos es que tú y yo no nos llevamos por los sentidos, por lo que me gusta, por lo que me atrae. ¿Sabes por qué mucha gente está endeudada hasta el tope? Porque confunde lo superfluo con la necesidad. Y hay alguien que le permite obtener lo superfluo con pagos chiquitos, compromisos eternos. Y dice, pero es que es un abono semanal, sencillo, rápido. Y están endrogados, deben todo. No. El principio del reino de los cielos es, ¿quieres tener un carro nuevo? Bien, no hay ningún problema. Sé productivo, trabaja y cómpratelo. Procura no deberlo. Y quizá, si no tienes, pues compres uno usado. Ahorras, trabajas, eres creativo, productivo y tú empiezas a tener lo necesario para suplir tus necesidades primero y tus gustos después. El mundo te dice, viaja ahora, paga después. No, tenemos que reconocer los principios del reino. El reino te dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. El reino de los cielos dice que el que tiene más responsabilidad debe de servir a los demás. Con esto lo que quiero entonces establecer, el reino de Dios no es algo accesorio a la vida. El reino de Dios es la vida en orden. Dios primero, el creador primero, la criatura y la creación después. Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tu voluntad es buena? A ver todos juntos. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Tu voluntad es buena. Todo lo que quieres para mí es bueno, es agradable, traerá paz, gozo, alegría y es perfecta, no tiene falla ninguna. Así es que lo espiritual viene a poner orden en lo material, no lo echa a un lado. Que tú digas, es que yo me ocupo de lo espiritual, oro y ayuno 3 veces a la semana, está bien. Pero si te dijera, ¿y cuánto tiempo haces ejercicio? Y tú me dices, no me da tiempo para el ejercicio, lo espiritual. No, ya no estás entendiendo. Tu prosperidad debe ser integral. Espíritu, alma y cuerpo, junto, de una manera integral crecer. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando tú buscas el gobierno de Dios en tu vida, cuando tú buscas la voluntad de Dios en tu vida, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, todo lo demás viene por añadidura. Tú puedes gozar de la vida gracias a lo que Él está haciendo en ti. Tú tienes una vida ordenada. Dios no está peleado con que seas rico. Es más, Él quiere que seas rico, que seas próspero, que tengas abundancia, pero que tu riqueza y tu abundancia económica vaya acompañada de una riqueza familiar, que vaya acompañada de una riqueza de salud, que vaya acompañada de una riqueza espiritual. Ese es el orden de Dios. Dios está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, de una manera integral. Cuando Jesús es arrestado, ¿te acuerdas? Pedro saca una espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote y Jesús le reprende y dice de esta manera: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy rey y tengo un ejército a mi disposición. Yo podría llamar ese ejército y venir a
auxiliarme en este momento. Si yo quisiera, mandaría que los ejércitos celestiales intervinieran. ¿Por qué Jesús no llamó al ejército de los cielos para que lo libraran de esa situación? No era la voluntad de Dios. Había que sufrir y padecer la cruz para librarnos a ti y a mí del pecado, para rescatarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos a su reino de luz, para hacer de ti un rey y un sacerdote. Fíjate qué importante es esto. Dios pudo haber conquistado la tierra desde el principio, ¿verdad? Y habernos sojuzgado, haber puesto su pie sobre de nosotros y habernos obligado a hacer su voluntad. Como país, como mexicanos, experimentamos la conquista hace más de 500 años. Llegó un pueblo, a la fuerza conquistó, impuso su cultura, y son 500 años en que muchos todavía andamos sufriendo traumas de esa conquista. No lo podemos superar y seguimos pensando que mala onda los españoles, ¿verdad? Aquí, y todos los problemas de los españoles que nos conquistaron, y tenemos, o mucha gente tiene, una manera de pensar de esclavo. Hipócritamente los mexicanos, cuando conocemos a alguien, decimos: para servirle a usted. Es una frase que a mí me enseñaron, que yo uso mucho, y de repente considero, ¿y de verdad lo voy a servir? Porque si no, ¿para qué la digo, no? Pero es de buena educación. Mande usted, señor. Vas al tianguis, ¿verdad? Y güerito, pásele por aquí, güerito, pásele. Como si güerito fuera un piropo, una palabra porque no estamos a gusto con nuestro color de piel. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se impone a la fuerza y conquista un pueblo? Este tipo de traumas. Dios pudo haberlo hecho, Él es Dios. Jesús pudo haber llamado a las legiones de ángeles e imponerle allí el orden, pero no lo hizo. Dios no busca un reino de esclavos, un reino de personas conquistadas por la fuerza. Piensa en esto. Dios pudo haberme conquistado a la fuerza. Él podría venir y obligarme a hacer su voluntad. Él es Dios. Pero a Él le plació hacerlo de una manera distinta, a través del amor. Amándonos, aceptándonos como somos, nos llama a servirle por voluntad propia. Él nos conquista a través del amor. Yo digo: Dios, wow. Yo era un pecador y sin embargo me perdonaste, me limpiaste. Era enemigo tuyo, estaba vendido al diablo. Yo pertenecía al reino de las tinieblas. El diablo, ese sí, me tenía subyugado, esclavo del pecado. No podía hacer cosas diferentes. Quería libertarme, pero el pecado me tenía atado. Así es que vino Jesús y dijo: ¿cuánto vale la libertad de Carlos? Yo pago. Lo amo. Y el diablo seguramente habrá dicho: pero ¿no ves que es un soberbio? ¿No ves que es un mentiroso? ¿No ves que es lujurioso? La lascivia lo domina. ¿No ves que? Sí, habrá contestado Jesús: yo tomo todo eso, todos esos pecados se los quito. Compró por su libertad
Lo saco del reino de las tinieblas. ¿Y qué hace Jesús contigo como lo ha hecho conmigo? Nos limpia de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Nos levanta a un lugar de honor y nos hace reyes y sacerdotes para Él. Ven a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Es importante que lo leas conmigo. Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice: al que nos amó, está hablando de Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Podríamos darle un aplauso a Jesús. Dáselo con todas tus fuerzas. Nota el plan de conquista de Dios, el plan de conquista del reino de los cielos viniendo a la tierra. Jesús nos rescata, nos limpia con su sangre preciosa y nos hace ahora sus hijos. Nos sienta a su mesa, nos da un lugar de honor, de privilegio y nos dice: reina juntamente conmigo. ¿Dónde? Aquí donde tú estás, en la tierra. Porque estamos orando: venga tu reino a esta tierra. Tú no eres un esclavo, tú no eres un conquistado a la fuerza. Jesús a sus discípulos les dijo: ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Y luego les dice: ya no les llamaré amigos, ahora mis hermanos. Dios se vuela la barda. Él te rescata del reino de las tinieblas para que tú reines juntamente con Él en esta tierra y establezcas el reino de los cielos. ¿Dónde? Es que tú te vuelvas en un embajador. El apóstol Pablo dice: embajadores somos de Cristo. Embajadores, pertenecemos a un reino que no se origina en esta tierra. Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra, pero es para esta tierra. Mi reino se origina en el cielo de Dios y viene a esta tierra, viene a influenciar esta tierra, viene a conquistar esta tierra. No la voy a conquistar a fuerza de golpes, de machetazos, de golpes de estado. No la vamos a conquistar a través de una revolución armada. Vamos a conquistarla con el método que Jesús ha empleado: el amor. Llamar por amor, levantar al que estaba caído, devolverle la dignidad al que no tenía ninguna, reconocerle el amor de Dios para con él. Dios está en búsqueda de reyes y de sacerdotes que quieran gobernar juntamente con Él. Somos un reino de personas que anhelan la venida del reino de Dios viniendo a esta tierra, de Jesús regresando a esta tierra para gobernar sobre de ella. Somos un reino de gente que está aquí para establecer su reino en todas las áreas de la vida. Recuerda, las áreas de la vida no están en contra de la voluntad de Dios. Lo que está desorganizado, lo que está en contra de la voluntad de Dios es el orden. El sistema del mundo pone el dinero en primer lugar, tu satisfacción en primer lugar, que tú seas el centro del universo. Eso es lo que hace el diablo con mucha gente. Dios dice: no, sí, quieres
riqueza, adelante. ¿Quieres prosperidad? Adelante. ¿Quieres una buena educación? Adelante. Todo eso está perfecto. Busca primeramente lo espiritual en tu vida. Pon a Dios encima de ti como el más importante, como el más relevante, y disfruta de la vida, porque la vida es para eso. Yo te di el don de la vida, te dice Dios. Gózala, disfrútala. No veas lo espiritual como algo que, es del domingo, vamos, pues ni modo, yo quisiera haberme ido de vacaciones, pero pan o tortillas, ¿qué haré? ¿Con qué comeré mi comida? No, la comida es lo espiritual. Y cuando tú vienes y pones lo espiritual en primer lugar, entiendes que eres un rey, que eres un sacerdote, que Jesús es rey. Jesús es rey ¿de qué reyes? Sus hijos, que han sido limpiados, que han sido transformados, que están en ese proceso, ¿verdad?, de transformación. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se va a extender este reino de los cielos a toda la tierra si Dios no tiene contemplado invadir esta tierra y sojuzgar por la fuerza a esta tierra? ¿Cómo va a ser? ¿Qué hará? ¿Cuál es el plan de Dios? Porque Dios tiene un plan. No está pensando en que saber qué pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios para extender su reino en esta tierra? Discípulos. ¿Cómo va a llenar esta tierra de su gloria? Con discípulos. Y por eso Mateo 28 dice: id y haced discípulos. ¿A quién les dio esta orden? ¿A quién? A nosotros, pero en primer lugar, ¿a quién? A Pedro, a Juan, a Mateo. Los ciudadanos del reino les dio esta instrucción. Ustedes que son ciudadanos del reino, les dijo Jesús, queremos establecer el reino de Dios en esta tierra, y lo vamos a hacer con un mensaje de amor, con un mensaje que levanta a las personas, que les devuelve su dignidad, que las rescata del reino de las tinieblas y las trae para que ellas adoren a Dios y de esa manera prospere su vida, para que de esa manera disfruten de la vida, que tengan una vida ordenada en la que Dios es primero, sus antojos y sus deseos son después, pero todos están contemplados en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios cuida de nosotros. Así es que el plan, chicos, les dice Jesús a sus discípulos, a los ciudadanos del reino, el plan es este: vayan y hagan discípulos. Cuando tú hagas un discípulo, ese discípulo va a prosperar en todas las áreas de su vida. Un discípulo tiene las cosas muy claras, el orden, es Dios el más importante, yo después. La voluntad de Dios es la buena, la agradable y la perfecta. Mi voluntad puede tener muchos cambios. Si estoy envejeciendo, más cambios todavía, ¿verdad? Se me olvidan las cosas, no sé. Pero la voluntad de Dios es un rector que me va a ayudar a tener éxito en mi vida. Quiero tener una familia sólida, estable, feliz, que se comunica, que crece. Sé un discípulo. Ser discípulo no es algo accesorio, no es irse al África. Ser discípulo es tener los principios bíblicos en mi vida, regirme por los principios bíblicos de mi vida y ser un embajador del reino de los cielos. Un embajador tiene relaciones diplomáticas con gente del reino de las tinieblas y por amor los seduce, los cautiva, los atrae. Cuando dice la Escritura, atráenos con cuerdas de amor, ¿a quién crees que va a usar para atraerlos? Te va a usar a ti. Estás ahí con tu
con la comadre, ¿verdad? Y mire, comadre, Dios es bueno. Aún en estas dificultades que está pasando, Dios es bueno. Puede confiar en Él. Ponga en orden su vida. Busque primeramente a Dios en su vida y verá cómo todas estas cosas se ordenan. Está alguien, tu compadre a lo mejor tiene problemas económicos, ya lo van a embargar, se anda escondiendo de todos los aboneros, ¿verdad? Y tú entonces le das el mensaje de salvación. Compadre, deje de satisfacer sus gustos y empiece a buscar el reino de Dios en su vida. Ponga a Dios en primer lugar. Busque la voluntad de Dios primero y verá cómo todo lo demás viene por añadidura. Esas personas se empiezan a ordenar, empiezan a ser discípulos del Señor, hacen esta labor activa. ¿En qué momento estamos hablando de religión? En ninguno. Venimos a una iglesia y de repente doy gracias a Dios que parezca más bodega que iglesia, ¿verdad? Que templo, porque nos debe de quedar algo claro. Este es un lugar en el que nos reunimos, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos impulsa a establecer el reino de Dios en esta tierra. Esto es un medio para alcanzar el propósito de Dios. Qué bueno que vengas cada domingo, pero mejor será que pases de la banca al campo de acción. Algunos serán llamados para que se vayan al África, quizá. Algunos serán llamados para que sean pastores, quizá. Pero la gran mayoría de los que están aquí serán llamados para que ejerzan su reinado, su sacerdocio en el lugar en el que les está tocando vivir. Ahí en la escuela, tú eres rey y sacerdote. En tu empresa, eres rey y sacerdote. Ahí con tu familia, tú eres rey y sacerdote. Y los reyes y sacerdotes del reino de los cielos decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra como se hace, ¿dónde? Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dáselo con todas tus fuerzas. Oh, gloria a ti, oh Dios. Así es que cada ciudadano del reino de Dios, cada ciudadano del reino de Dios es un rey y un sacerdote. Amén. Cada ciudadano del reino de Dios es alguien que ora y anhela que venga el reino de los cielos. Pero también cada ciudadano del reino de Dios es un embajador del reino, es un promotor del reino, es un discípulo que hace discípulos de Jesús. No es alguien que llega y se sienta, escucha y se va. Un ciudadano del reino de los cielos es alguien que promueve el reino de Dios, que extiende el reino de Dios, que se sabe un rey, que se sabe un sacerdote, que tiene una función, que se sabe que es pieza vital en el reino de los cielos. Si faltara mi contribución al reino de los cielos, el reino de los cielos no avanzaría. Soy un miembro importante en el reino de los cielos. ¿Puedes decir eso conmigo? Soy un miembro importante en el reino de los cielos. No eres un accesorio en el reino de los cielos. No eres pan o tortilla en una carne asada. Eres la carne asada. ¿Te imaginas que te inviten a una carne asada y no llegaras? Entonces dijeran, pan o tortilla. Es todo lo que hay de comer, ¿verdad? Tú eres importante. Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos. No eres un accesorio.
No es que si yo voy, si no voy, pues no pasa nada, la iglesia sigue. No. Si tú no cumples con tu función en el reino de los cielos, hay cosas que van a dejar de pasar en esta tierra. Así de importante eres tú. Eres un rey, eres un sacerdote, tienes una función, y una de ellas es promover el reino de los cielos, traer a otros a Dios. Así es que un discípulo es aquel que vive y disfruta de todos los beneficios del reino de Dios y se convierte en un promotor del reino de Dios. Para ser un promotor del reino de Dios, no necesitas necesariamente convertirte en un misionero que va al África. Allí donde estás, allí tú puedes ser un embajador del reino de Dios. Ahí en tu cocina económica, ahí en tu empresa, allí en tu casa. Damas que tienen el privilegio, la bendición de estar el tiempo completo con sus hijos. Qué mejores promotores del reino de Dios tenemos allí para instruir a los hijos. Hoy en día, yo bendigo que mi esposa haya preferido estar en casa a ejercer su profesión. Ella no solamente tiene una licenciatura en biología, tiene una maestría en ciencias, en acarología, unos bichos horribles. Pero lejos de dedicarse a eso, prefirió educar a nuestras hijas. Si ella hubiera trabajado, ay mi amor, cuántas cosas tendríamos ahora económicamente hablando. ¿Se imaginan 2 sueldos? No, hombre. Pero la labor que tú haces ahí con tus hijos es vital. La palabra que has sembrado en nuestras hijas no volverá vacía. Y si yo puedo darle un consejo a mis hijas hoy, y les puedo dar un consejo a ustedes hoy, sería preferible que tuvieras menos cosas económicas, que te apretaras el cinturón y pues ni modo, no hay para irnos de vacaciones, porque prefiero que tú eduques a nuestros hijos. Y con cuidado digo esto, pero lo digo muy en serio. Lejos de promover el eslogan de hace 40 años, la familia pequeña vive mejor, yo te diría hoy, ten tantos hijos como puedas. Pastor, no alcanza para la colegiatura. Edúcalos tú, instrúyelos en el reino de los cielos. No va a alcanzar para la televisión, no importa. Mejor compras libros, los educas. ¿Sabes? Ahora entiendo que es una obra del diablo. Sí, una obra del diablo que nos instruyó a tener menos hijos. La excusa es lo económico. Te lo dejo ahí. Lo importante es que Dios nos está llamando a ser discípulos. Y en tu área de trabajo, en tu área de actividad, tienes mucho que dar. Si tú trabajas, bendito sea Dios por ese trabajo. Allí sé un embajador del reino de los cielos. Así es que nuevamente te preguntaría, ¿de qué se trata la vida? Yo esperaría escuchar la siguiente respuesta: de establecer el reino de Dios en esta tierra. De eso se trata la vida, de anunciar el mensaje correcto del reino de los cielos, de anunciar el evangelio del reino de los cielos, que viene a transformar la manera en que vivimos. No la viene a coartar, no la viene a limitar, no viene a quitarle lo divertido a la vida, no viene a quitarle lo esplendoroso de la vida. Gracias a Dios por todo lo que conlleva la vida. Gracias por las diversiones, por las aventuras ecológicas que puedes pasar.
lo emocionante que es conocer otros lugares, la bendición que es trabajar, inventar cosas, producir, que tu empresa crezca. No hay nada como ello. Eso es hermoso, eso es fabuloso, y Dios quiere que lo sigas teniendo, pero busca que el reino de los cielos se establezca. Ese debería de ser nuestra función. Hoy entiendo que de eso se trata la vida. Dios gobernando esta tierra, no limitándola, sino potenciándola, haciendo que todos podamos ir a buscar ese establecimiento, Dios reinando y gobernando con nosotros, donde la pobreza empieza a ser eliminada, donde la justicia empieza a reinar, donde cada uno de nosotros encuentra su potencial y lo desarrolla, porque Dios te ha puesto aquí para bendecir, te ha puesto aquí para gobernar, para que en ti sean benditas las naciones y todas las familias de la tierra. ¿Lo crees? El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Cuando llamó a Abraham, lo llamó para que todas las familias fueran benditas en él. Y ahora que te ha llamado a ti, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, es hoy y es por siempre. Que las naciones, las personas que están a tu alrededor sean benditas a través de ti. Levanta tu mano y di: las personas a mi alrededor son bendecidas por mí, a través de mí. Dios en mí, la esperanza de gloria. Dilo con toda convicción: yo soy una bendición para esta tierra. Dios me ha llamado para establecer su reino en esta tierra. Dios me ha llamado para ser un discípulo que hace discípulos en esta tierra. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dáselo con todas tus fuerzas. Ese eres tú. Pido al Espíritu Santo que haya podido transmitir este mensaje. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de ritos, te estoy hablando de la vida. Pero sabes, para pertenecer al reino de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para poder ingresar allí. El diablo, con las instituciones religiosas, ha implementado un plan para alejarte del plan de Dios, y quiere hacerte pensar que a través de portarte bien tú vas a ganar el favor de Dios, que a través de tu propio esfuerzo tú vas a lograr salir del reino de las tinieblas. Pero eso es un error. No hay manera. Di conmigo: no hay manera. No hay forma alguna en que tú puedas salir por tus propias fuerzas del reino de las tinieblas. Y es por eso que Jesucristo dio su vida por ti, para rescatarte, sacarte de ese lugar de perdición, de esclavitud, donde el pecado te tiene dominado, donde el pecado te tiene en una situación económica precaria, una situación familiar desastrosa, te tiene sumido en la culpa. Jesucristo ha venido para darte vida y vida en abundancia, para que tú disfrutes de la vida, de tu familia, de las personas que están a tu alrededor. Hay dos cosas que tú tienes que hacer para salir de allí. Número uno, arrepentirte de tu pecado. Número dos, confiar que Jesús es tu Salvador, que Él murió en esa cruz por amor a ti, tomó tus pecados, los hizo suyos, y de esa manera pagó la deuda que tú tenías. Si tú quieres pertenecer al reino de los cielos, la única manera es a través de Jesús. Si tú quieres convertirte en un rey y en un sacerdote, alguien digno, en un hijo de Dios, lo que necesitas: arrepentimiento y fe. Y tú lo puedes tener hoy. Tú lo puedes gozar
en este momento. Me gustaría hacer una oración, y si tú quieres hacer la tuya, te pido que la hagas en voz fuerte. Vamos a confesarle a Dios que somos pecadores, que no hay nada que podamos hacer con nuestro pecado, y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, y le pedimos la vida eterna. ¿Lo quieres hacer? Te pido que cierres tus ojos, y si así lo deseas, repite después de mí: Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para resolver este problema. Me declaro incompetente. Reconozco que Cristo Jesús murió en la cruz y cargó mis pecados, los hizo suyos. Yo te pido perdón, te pido que me limpies de mi maldad y me hagas tu hijo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y la has hecho con fe, yo quiero decirte que eres un nuevo ciudadano del reino de los cielos. Hoy tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Todos tus pecados, todos han sido perdonados, y hoy eres un hijo de Dios. Yo quiero pedir a toda la iglesia que nos pongamos en pie, por favor. Y quiero animarte a que tomes una decisión en esta tarde. Y esa decisión es a dejar de pertenecer a la banca del reino de los cielos. Sí, no me estoy refiriendo al banco, sino ahí donde están las reservas, sentados viendo cómo juegan los demás. No, tú eres un rey, tú eres un sacerdote, tú eres un miembro importante del reino de los cielos, y el llamado en esta hora es a que te conviertas en un embajador del reino de los cielos, en un agente activo del reino de los cielos, en alguien que toma su lugar en esta empresa de Dios de extender el reino de los cielos, que estás decidido a comprometerte con Dios todo lo que haya que hacer para convertirte en un discípulo que hace discípulos de Jesús. Allí en tu lugar donde estás, si el Espíritu Santo te está llamando, dile: Señor, cuenta conmigo. Yo sé que muchos de ustedes, Dios les está tocando el corazón y te está diciendo: tú eres más que un calientabancas, tú eres más que un asistente a la congregación, tú eres un discípulo. Y te llamo para que te entrenes como discípulo. Dile: Señor, estoy aquí, decido actuar con todas mis fuerzas, capacitarme y entrenarme todo lo que sea necesario para cumplir con tus propósitos. Antes de que te vayas, yo te voy a invitar a que pases allá atrás al módulo de la CADI y te inscribas para el curso que vamos a iniciar el 2 de julio, capacitación de discípulos. Inscríbete y aprende a ser un discípulo de Jesús. Vamos a cantar con los muchachos del equipo de alabanza y vamos a entregar